Señor, manifiesta tu poder en este lugar. Y que mientras esté predicando tu gloriosa y poderosa palabra, el evangelio del reino de los cielos se extienda a las vidas. Y en esta noche tu palabra haya cabida, Señor. Y tú como refugio, Señor, les aguarde. Ministra cada vida, Dios, a través de tu palabra. Tu palabra corra en esta noche y sea glorificada en aquel propósito por el cual usted la envía. Y esta preciosa semilla que es la palabra, que hoy es sembrada, germine, y la que ha sido sembrada desde hace mucho tiempo sea cosechada en este tiempo al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Amén y amén. Alaba al Señor, una alabanza con tus palmas. Gloria a Cristo. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? ¿Cuántos pueden glorificarle? El mensaje es de esperanza. Colóquese allí muy cómodo. El mensaje del evangelio de Jesucristo, el mensaje de la palabra de Dios, es de esperanza. Es de esperanza para todo aquel que escucha. Es de esperanza para todo aquel que está sediento de su palabra. ¿Cuántos están sedientos? Bendito sea el Señor. Su gloria está en este lugar. La palabra de Dios nos dice acerca del llamado de Samuel, y voy a predicar acerca del llamado de Dios, porque el mensaje de Dios hacia la humanidad es de un llamado, y Él está llamando al niño, al joven, al adulto y al anciano. No hay diferencia de edad, ni hay excepción de persona, ni de raza, ni de color. Pueblo del Chorrillo, oye palabra de Jehová. Amén. Porque Dios hoy habla a tu vida acerca del llamado. Samuel fue un niño que nació de una mujer que era estéril y que le rogó a Dios para que Dios le diera un hijo. Y Dios le concedió a ese hijo a aquella mujer llamada Ana, que sufría amargamente por no tener un hijo, por no tener familia. Pero ella dijo al Señor, hizo un voto orando y le dijo: Señor, si tú me dieres un hijo, yo lo consagraré a ti para que él te sirva todos los días de su vida. Yo lo entregaré a ti. Y la Biblia dice que esta mujer quedó embarazada. Dios quitó la esterilidad de Ana, porque Él es el Dios que todo lo puede, y para Él no hay nada imposible. Cuando tú clamas a este Dios que te predicamos, tú vas a encontrar una respuesta, porque Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que no conocemos nosotros. Dios las quiere dar a conocer a aquellos que la buscan. Y Ana tuvo este hijo y le puso por nombre Samuel. Y Samuel fue consagrando a Dios desde el vientre, porque su mamá lo había consagrado. Y cuando se llegó el tiempo de presentarlo y de entregarlo para el servicio a Dios, lo entregó como ella había prometido, porque ella sabía que la Biblia dice: cumple tus votos a Jehová, no tardes en cumplirlo. Y ella lo cumplió, porque el que le promete algo a Dios tiene que cumplirlo. Hay cosas que a veces pasan porque prometemos y no cumplimos. Entonces no ocurre lo positivo, no ocurre lo esplendoroso de Dios, sino que ocurre una decadencia, porque el cumplir, diga conmigo, trae abundancia, pero el no cumplir el voto trae decadencia. Y sabe que el cumplir el voto, Ana, le trajo abundancia, porque en su oración de acción de gracias y su cántico de acción de gracias,
ella compuso un cántico a Jehová, al Dios que le dio, aleluya, prole, que le dio hijo, que le dio descendencia. Y ella dijo, la que tenía muchos hijos languidece, y la que no tenía ninguno le ha dado 7. Alaba a Cristo porque Él vive. Él es un Dios de abundancia. Él es un Dios de abundancia. Cuando tú y yo le obedecemos, estaremos en la abundancia. Y ese fue Samuel. Samuel fue entregado muy niño allí al sacerdote Elí para que estuviera cuidándolo y estuviera instruyéndolo en los caminos del Señor. Pero Samuel, dice la palabra, que ya era un joven cuando Dios lo llamó. Muchas personas creen que porque los hijos de nosotros, bueno, son hijos del pastor Gregorio o son hijos del pastor Yamir, nuestros hijos son pastores de una vez y son siervos de Cristo. No importa que tú seas creyente, tus hijos tienen que aceptar el llamado de Dios. Un día Dios te va a llamar, y no porque tu papá te dijo, no porque tu mamá te dijo. Tú vas a oír la voz de Dios. Tú vas a oír el llamado de Dios, como esta noche Dios te está llamando, como llamó a Samuel. Y Dios llamó a Samuel porque Samuel, la Biblia dice allí, que no lo conocía. El ser hijo de pastor no es que te da licencia de conocer a Dios automáticamente. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Tú no vas a conocer a Dios porque eres hija de pastor, o eres hijo de los hermanos, o del hermano que más ayuna, o del hermano que Dios más usa. No, Dios tiene que hacerte un llamado, y ese llamado Dios te lo hace a ti directamente. Y cuando Dios te llama, como llamó a Samuel, Samuel no sabía distinguir la voz de Dios, pero aquel Samuel dijo, en una expresión de disposición, dijo, Señor, heme aquí, ¿para qué me llamaste, Elí? Él estaba dispuesto. Dios va a llamarte. Eres un niño, eres un joven, eres un adulto, eres un anciano, no hay diferencia de edad. Pero lo cierto es que el llamado de Dios, escúchame bien, va a ser personal. Elí había tenido su llamado con sus hijos. Elí había fracasado en el sacerdocio. Elí había hecho lo incorrecto en el sacerdocio, y Dios decidió desecharlo. Porque a veces creemos que Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie en el sentido de que la salvación es para todos y el arrepentimiento es para todos. Y todo el que se arrepienta tiene salvación en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Hay salvación para ti, para tu casa. Hay salvación para tu familia. Pero si usted lo rechaza, Él te rechazará a ti. Alaba lo que Él vive. Dios está en este lugar. Amén. Yo cuando leí esta palabra le dije al Señor, pero es una palabra más de una escuela dominical que de una campaña. Pero Él me dijo, esa es la palabra que yo tengo para esta noche en el Chorrillo. Habrán niños que me escucharán, habrán jóvenes que me escucharán, habrán adultos que me escucharán, habrán ancianos que me escucharán, porque es el tiempo, porque la palabra de Dios está escaseando en el corazón de la gente. La palabra de Dios está escaseando, como en la época de Samuel. El niño Samuel crecía en la presencia de Jehová, mientras los hijos de Elías hacían iniquidad. Este niño se consagraba con temor y temblor delante de Dios. Bendito aquel que se consagra delante de Dios en medio de una generación perversa y malvada que ofende a Dios y que rechaza a Dios. Pero los justos brillarán como estrellas en el firmamento. Amén. Y la Biblia dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. Y no era porque no habían los rollos, no era porque Elí no sabía la palabra. Muchas veces la palabra solamente está en el intelecto, pero no está en el corazón. La palabra de Dios tiene que ser sembrada en el corazón. Amén. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. La palabra del Señor puede limpiar a través de la sangre de Cristo al pecador. La palabra del Señor es lámpara en la vida del pecador. El pecador está en tinieblas. La Biblia dice, cuando habla del pecado, lo compara con tinieblas, donde nosotros andamos en este mundo sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Estaba realizando, Pastor Yamir,
Un acto fúnebre de una hermana que partió en estos días, una joven de 31 años. Porque la gente, el joven dice, no, yo le sirvo a Dios cuando tenga 50 años. Y ahora voy a disfrutar la vida. Muchos han muerto en un accidente, borrachos, se han perdido. Porque oyeron la voz de Dios, pero no fueron como Samuel. No le dijeron al Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, háblame, dime qué tengo que hacer. Hoy estás escuchando la voz del Señor. Amén. Yo no hablo por mi propia cuenta. Aleluya. El Señor te está hablando. Y quiero asegurarme que las palabras que Él puso en mí puedan llegar a tu corazón en esta noche. Porque esa es la misión del Señor. La misión del Señor no es que yo venga aquí y me quite esta chaqueta luego que voy a ministrar y te la tire encima. No. Eso lo hizo Elías cuando Dios lo ordenó una sola vez. No lo hizo varias veces. Lo hizo una sola vez. Pero quiero asegurarme que la palabra gloriosa del evangelio del reino de los cielos quiere sembrada en tu vida para salvación. Amén. Y esta joven que partió tenía 31 años y estaba haciendo el acto fúnebre, y Dios me dio una palabra que está allí en Filipenses. Esa palabra habla cuando el apóstol Pablo tiene una seguridad. Pero antes, cuando el apóstol Pablo no conocía a Cristo, no podía decir eso. El apóstol Pablo era un religioso, pero no se atrevía a decir que para él el vivir era Dios y el morir era ganancia. Si aquí hay algún inconverso y le pregunto, ¿qué pasaría si usted se le dijera que va a morir ahora? Hay suspenso ahora. ¿Podría usted decir como el apóstol Pablo? Sea por vida o sea por muerte, lo viviré para Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero solo los que tienen a Cristo en el corazón pueden decir eso. Amén. Aleluya. Porque el que no lo tiene una incertidumbre. Y cuando le hablan de la muerte, se espanta solo. Es más, hay gente que le dice, no me hables de cosas así porque no voy a poder dormir. Pero la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. Entonces, ¿por qué te espantas? Porque estás en tinieblas. Porque el que está en tinieblas no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Pero el que tiene a Cristo sabe de dónde hemos venido. Cuando uno tiene a Cristo, sabe que lo que dice el Salmo 139, que habla de la omnipotencia y de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, dice que nosotros fuimos, escúchame bien, formados en el vientre de nuestra madre por las manos del Dios Todopoderoso. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dice que Él formó una por una las partes de tu cuerpo. Él formó uno por uno nuestros huesos. Aún la ciencia médica nos explica cómo se forma un hueso de una agua y de una sangre, pero solo Dios lo puede hacer. Y el Salmo 139 dice, estoy maravillado de esto. Alaba al Señor porque Él vive. Ahora la palabra escaseaba. Hermano Manuel, esposa mía Lislie, amigos de Chorrillo, hermanos en Cristo, Pastor Yamir, no es que no haya Biblia en la tierra, no es que no tengas una Biblia en la casa, es que no tienes la palabra en tu corazón. Y cuando la palabra escasea en el corazón del hombre, anda en tinieblas. Porque el libro de los Salmos 119 dice, lámpara es a mis pies su palabra. Aleluya. Y lumbrera mi camino. Gloria al que vive. Cuando una persona no tiene a Cristo, anda en tinieblas. Hay una incertidumbre al morir. Porque no puede decir como dijo el apóstol Pablo y como decimos nosotros los que hemos creído en Cristo. Los que hemos creído en Cristo sabemos que Cristo viene otra vez y que las señales del fin se están cumpliendo. Cristo viene otra vez porque las señales se están cumpliendo y Él dijo que vendría y levantaría a la iglesia, que la arrebataría, aleluya, y que estuviéramos preparados. Nosotros sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Amén, amén. Él dijo que hay moradas eternas.
El milagro más grande no es que recibas la vista, esta noche la puedes recibir. Yo he visto a Dios sanar gente que tenían problemas de la vista, en campañas o en la iglesia. He visto gente ser sanada que Dios le ha colocado riñones nuevos. Esas son muestras de su amor inmenso por nosotros, para que le busquemos. Pero el milagro más grande es pasar de muerte a vida. Y esto sucede cuando el pecador, al Dios darle a conocer su pecado, su necesidad de Dios, se pone a disposición y le dice al Señor: heme aquí, yo estoy dispuesto a seguirte, yo quiero aceptarte en esta noche, yo no quiero seguir en incertidumbres. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios guía al creyente, porque la palabra es el verbo hecho carne. Juan capítulo 1 dice: y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y este verbo tenía la esencia del mismo Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice allí que él habitó entre nosotros y que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, rechazan la palabra. Por eso Jesús dijo: el que rechaza mi palabra no me rechaza a mí, sino al que me envió. ¿Cuántos entienden esto? Estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra escaseaba, porque la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que la escribas en la tabla de ¿quién? En la tabla que está al frente del corral. Corazón. No, del corazón. Aleluya. ¿A dónde? Corazón. Del corazón. Para que hables de Cristo hasta por los poros de tu piel. Alaba lo que Él vive. Ella tiene que habitar en el corazón para transformar. La palabra de Cristo cambia al hombre, transforma al pecador en una nueva criatura. Jesús dijo a los fariseos que sus palabras no hallaban cabida en el corazón de los fariseos, y por eso los fariseos seguían ciegos y en tinieblas, y eran sepulcros blanqueados, porque la palabra no hallaba cabida en su corazón.